escape, es mi fiesta con Dios. Hola, buenos días. Me quedé un poquito confundida porque nomás veo a una persona ahí. Hola, buenos días. Y primero, qué hermoso saber que hizo nuestros labios para hablar con Él, para comunicar con Él, para el reflejo de Él a través de nuestras caras, ¿no? De reír, pero también porque Él nos ama tanto. Y quiero felicitar a todas las mamás del 10 de mayo, pero hoy acá en Estados Unidos ese es el día, ¿no? Entonces estamos con un poquito de anticipación para ver a nuestros hijos y nietos y que van a llegar más tarde. Pero gracias a todas las mamás que siendo mamá sé lo que es ser mamá, entonces gracias a todas las que han creado personitas para regresárselas a nuestro papá, porque sabemos que son de él, ¿no? Y los testimonios hermosos, el canto aquí estábamos disfrutándolo muchísimo y nada más quiero darle las bienvenidas y decirles que los amamos mucho, a los que están conectándose, a los que ya están conectados y darles un saludo de mi parte, porque no me quedo todo el tiempo aquí y les agradezco mucho el amor que nos dan. Y vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Y gracias porque, wow, después de oír lo que hemos estado viendo en la mañana, ha sido algo que ya ha sido de llenar nuestro espíritu y saber que tú eres tan grande y que tú trabajas a través de todos, no nomás uno que está aquí o el otro, pero cada uno que da un testimonio es para recibir y ser bendecidos de parte de ti, Señor. Gracias por las palabras que vas a hablar hoy en la mañana y que prepares los corazones que se están preparando para recibir de parte de Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Los amo mucho, mucho, mucho. Pues bendiciones, familia de Dios. Qué gusto verles y escucharles y recibir de parte de Dios a través de ustedes. Qué fantástico, ¿no? Que estamos realizando, estamos despertando a quién es nuestro Padre y que en su corazón hemos estado eternamente. Cuando en la Escritura el Espíritu Santo nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, pues eso habla de que en Él nunca ha habido una duda de qué va a hacer con nosotros, ¿no? De qué se trata todo. Y que Él dispuso que a través de Jesús todo lo necesario nos sería provisto para ser hechos hijos y por lo tanto poder ser santos y sin mancha delante del amor. Bueno, ha sido realmente maravilloso empezar a recibir la verdad de este sueño del corazón de nuestro Padre, pero sus sueños no son vanos, ¿no? O sea, cuando yo le pongo el adjetivo de sueño, no estoy diciendo que es algo que él sueña, pero no puede lograr, sino que es un propósito que él está realizando y todo lo que requiere de ti y de mí es nuestra aceptación, nuestro corazón dispuesto a seguir recibiendo para que la fe que Él nos da nos permita caminar, dar los pasos que entonces dan lugar al cumplimiento que Él opera en nosotros. Y por eso esta canción es tan importante, ¿no? Que acabamos de escuchar. Soy hechura de Dios.
Deja que el Espíritu Santo de veras trabaje estas palabras. Efesios capítulo 2, verso 10. Soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te das cuenta? No hay confusión de cuál es tu razón de estar aquí, tu propósito de ser. Y esas buenas obras no te las tienes que inventar porque Dios las preparó de antemano para que tú únicamente andes en ellas. Y lo que estamos viendo suceder en los corazones que estamos recibiendo verdad por el Espíritu Santo es este entendimiento, ¿no? Esta identidad de hijos manifestadores, entendiéndonos en el papel tan importante de vivir la gloria de Dios, no para ufanarnos y volvernos famosos, sino para que el amor que Dios es llegue a otras vidas. Y no solamente las toque y las sane de sus enfermedades y las saque de sus líos, sino que los haga hijos. Sí, porque ese es el sentir del corazón de Jesús. No quedarse él siendo el unigénito, sino anhelando que nosotros vengamos a ser sus hermanos. En Hebreos capítulo 2 dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Imagínate eso. Pero ese corazón, esa vivencia de amor divino, es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Te das cuenta? No solamente los receptores del amor de Cristo, sino los dadores del amor de Cristo a los demás. Y por eso es que somos llamados a la gloria eterna de Dios. Y recuerda que eso quiere decir la manifestación permanente de Dios en tu vida aquí en la tierra. Bueno, vamos hoy a permitirle al Espíritu Santo continuar guiándonos a verdad y hablo de lo que pasa en tu corazón. Vamos a hablar lo que el Espíritu Santo nos dé este día. Pero si tú vas a vivirlo, tienes que reconocer al Espíritu Santo en ti, obrando para alumbrar tu entendimiento, invitándote a que tú des los pasos de fe que te son mostrados. Y antes de iniciar el contenido de hoy, soy guiado a recordarnos que esto que escuchamos en la canción es lo que Dios continúa buscando realizar en tu vida y en la mía 24/7, hacernos sus hijos. Porque el inicio de la hechura fue renacernos, pero el paquete de ser hechos hijos continúa en darnos el entendimiento que requerimos para funcionar como hijos. ¿Te das cuenta? Hemos escuchado hoy en sus participaciones del testimonio de Abba en sus vidas, cómo está cambiando su percepción, cómo están entendiéndose en la identidad de hijos, cómo están empezando a comprender de qué se trata el manifestar a Dios. Te das cuenta que todo cambia cuando tu entendimiento viene a verdad. Y ese es el trabajo de Dios, darte entendimiento vivencial. De forma que tu fe no esté basada, 1 Corintios 2 dice allí, que nuestra fe no puede estar basada en las palabras de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es capaz Dios de hacer contigo? ¿Qué es capaz Dios de hacer en ti? ¿Qué es capaz Dios de hacer hacia otros desde tu corazón? Y eso es lo que construye entonces
la funcionalidad de los hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Entonces tenemos que comprender que el sistema divino para habilitarnos, y hemos hablado del nuevo pacto, cómo es un proceso vivencial y tantas cosas que Dios ha estado poniendo en la mesa, ¿no? Delante de sus hijos. Pero finalmente llega esto. Todo está preparado, provisto y presente en mí y en ti, porque Dios está presente. ¿Sí? Él es el cumplidor, Él es el hacedor, Él es el Padre, Jesús el hermano mayor, el Espíritu Santo, el consolador, el paracleto, el guiador a verdad, el dador de poder y el operador de 4 asuntos fundamentales para que tú y yo vivamos la verdad. Y eso es la inspiración de la Escritura a tu espíritu, 2 Timoteo 3, 16 y 17, por medio de revelación, por medio de redargüimiento, por medio de corrección, por medio de instrucción en justicia. Entonces, si tú estás presente o estás escuchando esto y no tienes no has recibido de qué se tratan estas 4 operaciones del Espíritu Santo y todo eso, por favor, permítele al Espíritu Santo guiarte a los recursos en línea que están disponibles y puedes, por supuesto, solicitar que se te asista para que tengas clarísimo cómo vivir el proceso de verdad. ¿Sí? Jesús habló del proceso de verdad en Juan capítulo 8 cuando dijo, si tú guardas mis palabras, si tú me tomas la palabra y la respetas, lo que yo te digo, entonces, para vivirlo, entonces vas a ser verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Sí. Vamos a ver hoy cómo ese camino a libertad nos lleva a vivir la gloria de Dios permanentemente. Y vamos a entenderlo en el proceso de ser hechos hijos. Entonces, fíjense cómo funciona esto. En nuestro inicio, venimos de ser hijos de Adán, traemos la naturaleza humana puesta, somos, aunque no lo entendamos así, esclavos de necesidades, de deseos, de pensamientos, cual está escrito en Efesios el capítulo 2, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios interviene, porque Él es amor. Y a través de Jesucristo nos da libertad de esa condición, porque Jesús con su propia vida pagó, es por eso Él es la propiciación, el pago, por nuestra condición, nuestra esclavitud. Y eso es lo que quiere decir ser redimidos. ¿Sí? Pero el amor divino y el propósito de Dios no se cumple con el simple hecho de redimirte, porque haberte redimido de la esclavitud al pecado, pero dejarte con la naturaleza humana equivale a un imposible. Ok, ya el pecado no se va a enseñorear de ti, pero tú quieres, porque tu entendimiento funciona en pecado. ¿Te das cuenta? Y tu naturaleza es pecado. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, la salvación de Dios, estamos citando Tito capítulo 3, verso 5. Dios nos salva por su misericordia, ese es el trabajo de redención. Dios nos salva por el lavamiento de la regeneración. Esa es la segunda etapa, ¿no? Nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura. Y entendemos que Él nos lleva a la cruz con Jesús,
ese ser humano, ese corazón comprometido con el pecado y con el temor y la muerte, lo lleva a la cruz con Cristo, Romanos capítulo 6, para destruirlo. Y entonces engendrar una nueva persona que él ahora puede llamar hijo porque lo engendra. ¿Te das cuenta? Cuando tú hables de la adopción divina, por favor, ten presente que de ninguna manera Dios sencillamente te metió a su familia. No, volviste a nacer. ¿Sí? Y naciste de Dios y por eso eres hijo. Y esa es la adopción divina. Opera en el poder de Dios, no en el patrón humano de la adopción. Y entonces tienes ahora un nuevo corazón, un espíritu igualito al de Jesús, en quien Dios viene a morar. Ahora, qué bueno, ¿no? Ya eres una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de manera que si lo personalizo, si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Toda mi existencia, todo lo que gobernó quién yo era, toda la identidad que tuve, ya no es. Y eso es algo que hay que de veras comerse, porque donde el enemigo va a tener lugar en tu contra es en estarte convenciendo de que sigues siendo la persona problema y te sigas aceptando en la condición humana. ¿Sí? Y mientras tu entendimiento funcione así, ahí va a estar atorado por elección, no porque Dios así lo quiera. Lo que Dios te ha dado es ser una nueva criatura y luego viene la promesa. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Pues, ¿cómo eso se conecta a Efesios 2:10? Yo soy hechura de Dios. Él me está haciendo conforme a Jesús. Porque el hecho de que hayas nacido de nuevo establece el fundamento sobre el cual vas a crecer. Ese fundamento permite que tú ahora crezcas en la semejanza de Jesús, pero ese crecimiento determina tu vivencia. Y ese crecimiento es en tu entendimiento, exclusiva y directamente. Tan importante es esto, que en Romanos capítulo 12, el Espíritu Santo nos insta y nos dice, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Y esto es importante que lo entiendas. El culto racional, ¿qué es? Es el único culto que Dios establece. No hay nada en todo el nuevo pacto que nos hable del tipo de cultos que vemos celebrándose para Jesús. Lo que sí vemos es el culto racional. ¿Y qué es eso? Es un 24/7. Porque vamos cada uno a aprender a vivir el proceso de la renovación del entendimiento, que es el versículo 2. El versículo 2 explica el culto racional cuando dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Párate ahí un momentito y vamos a entender eso, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo está diciendo es, mira, tú traes un entendimiento conforme al mundo. Y si sigues usando ese entendimiento, te estás sujetando por cuenta propia a algo que ya no te corresponde. El mundo habla del ámbito humano, no habla del planeta Tierra. El mundo es el ámbito humano.
Y el ámbito humano opera, de acuerdo a las palabras de Dios, bajo el maligno. Opera en maldad, opera en temor, opera en muerte, opera en maldición, opera en necesidades y deseos corruptos, concupiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y las obras de ese ámbito se manifiestan. Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne que son, y hay todo listado ahí de cosas que todos conocemos, son comunes a la humanidad. De ahí vienes. Entonces, mientras caminemos en esa mente, en esa manera de pensar, el Espíritu Santo nos advierte en Romanos capítulo 8 y dice, la mente carnal produce muerte. Y los que piensan según la carne no pueden agradar a Dios porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto ésta no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Te das cuenta? Entonces, esta instrucción del culto racional es importantísima porque es allí donde tú eliges, escucha bien por favor, donde tú eliges permitirle a Dios renovar tu entendimiento. La renovación de tu entendimiento obedece específicamente a tu participación en tus pensamientos, en tus razonamientos. Y cuando no entendemos esto, entonces estamos en un verdadero problema. Tan grave es este problema que el Espíritu Santo nos dice en Gálatas capítulo 4 que mientras el heredero de Dios es niño, en nada es diferente de un esclavo, aunque ya es señor de todo. Imagínate esa situación. Pues no te la imagines, la hemos estado viviendo en este entendimiento confuso de soy cristiano, soy creyente, pero sigo siendo humano, sigo siendo pecador, sigo siendo inferior, sigo siendo mortal, etcétera, etcétera. Todo el entendimiento humano que te conforma a la existencia humana que es denominada el mundo. Esto tiene que venir al frente de tu visión, de tu entendimiento y de tu identidad. ¿Sí? Porque cuando Dios te hace consciente, mira, voy a ponerme de ejemplo, mira Cristóbal, tu existencia de mi parte es en el pacto eterno. Yo siendo tu Dios y tú siendo mi pueblo. Yo glorificándome y tú glorificándome. ¿Te das cuenta? Yo manifestándome en ti, yo dándote vida, yo santificándote por completo, yo haciendo mi obra en ti y tú mostrándola en abundancia, como lo dijo Jesús, como ríos de agua viva fluyendo de ti. Eso es lo que está en ti para salir. ¿Qué lo detiene? La mente carnal. Pues Señor, quítamela. Está bien, te la voy a quitar. Es mi promesa. Pero aquí está cómo yo te la quito. Tú tienes que elegir en qué mente vas a andar. Eso es Romanos capítulo 8. ¿Sí? Y vamos allá para que veamos el texto específico.
empezando con el verso 1, dice, ahora pues, y eso quiere decir que esto que vamos a recibir está unido a lo que ya se dijo anteriormente. ¿Y qué se dijo anteriormente? Que veníamos de Adán, que éramos enemigos de Dios, y que Dios nos amó de tal manera que siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y que cuando venimos a fe y le creemos a Dios, somos justificados. ¿Te das cuenta? Y entonces tenemos paz para con Dios y vamos a ver otros asuntos en el capítulo 5, pero el Espíritu Santo nos lleva a entender, porque de eso se trata todo, de que entiendas, de que yo entienda cómo y por qué y cuándo. No puedo funcionar como hijo si no entiendo. Y este es el capítulo 6 de Romanos. ¿Cómo vengo a ser hijo? ¿Cómo dejo de ser humano? Porque cuando recibiste a Jesús, Dios te bautizó en Cristo. Y lo hizo en el momento de su muerte. Para que tú mueras, ese ser humano que fuiste, vaya a juicio, sea encontrado culpable por la ley divina, la paga del pecado es muerte, sea sentenciado y ejecutado juntamente con Cristo y sea destruido el hombre viejo. Y luego a ti Dios te resucite juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Y ahora te toca vivir esta nueva hechura que eres. Así es como llegamos a Romanos capítulo 8, en ese estado, resucitados. ¿Te das cuenta? Redimidos y regenerados. Y entonces podemos entendernos en estas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay. Lo voy a personalizar para que tú lo hagas también. Para mí, que estoy en Cristo Jesús. Ahora escucha, por favor. Estoy en Cristo porque Dios me bautizó en Él para que yo muriera a mi existencia humana y resucitara a la existencia divina. Y ahí permanezco en Cristo. Pero hay cambios. Hay cambios en mi existencia. Fíjate lo que dice. No hay condenación para mí que estoy en Cristo Jesús y que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a estacionarnos aquí un ratito. ¿Está bien? Porque este andar, estas tres palabras, andar conforme a, ¿sí? Establece una práctica, una vivencia basada en un régimen o una naturaleza. La naturaleza es el régimen que rige la existencia de un ser. El régimen de la naturaleza humana hace que los seres humanos sean como son. El régimen de la naturaleza de un alacrán hace que el alacrán sea como es, etcétera, etcétera. El régimen de la naturaleza divina hace que Dios sea como Él es. Y aquí están los contrastes, las dos regímenes. La carne, naturaleza humana. El espíritu, naturaleza divina. Y mira la declaración. Los que no andan conforme a la carne. Eso quiere decir, ahí anduvieron, pero ya no. ¿Te das cuenta?
¿Qué es conforme a? Es en obediencia a, en congruencia con esa manera de ser. Orgullo, soy orgulloso. Impaciencia, soy impaciente. Mentira, soy mentiroso. ¿Te das cuenta? Conforme. La naturaleza humana, no hay cómo alegar que tenga esas terribles, no son virtudes, sino maldiciones. Y toda persona que anda conforme a la carne, vive esas cosas. Pero mira la provisión. La provisión es que Dios no está diciendo, ya no andes, ¿eh? No, Él te está diciendo, ya no andas. Y cuando Él lo dice de esa manera, Él está diciendo, yo hago posible esto. Porque tu libertad no funciona en el poder de tu esfuerzo, sino en el poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué sigue? Bueno, si no ando conforme a la carne, entonces le doy por donde quiera. No, 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 no. No, 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 de ninguna manera. Ando conforme al Espíritu. ¿Lo ves? Conforme al Espíritu. ¿Qué es eso entonces? Pues si andar conforme a la carne era andar en las obras de la carne, andar conforme al Espíritu es andar en las virtudes que Dios es. Y es maravilloso porque la lista de las manifestaciones de la carne es larguísima y complicada, ¿no? Pero el listado de las virtudes divinas es muy concreta, muy específica. Ya en el tiempo del testimonio se citaron las 12 virtudes que son el fruto del Espíritu. Amor. Dios lo es, Dios lo vive. Ando conforme a amor. ¿Qué tal? Gozo. Dios lo es, Dios lo vive. ¿Qué es el gozo de Dios? Dar su gracia. Paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Dios lo es, Dios lo vive. Ahora, a ti y a mí se nos ha dado andar conforme al Espíritu. Cuando ya entendiste los dos regímenes, este esclaviza, este glorifica. ¿Sí? En el régimen de la carne, eres arrastrado, te guste o no. En el régimen del Espíritu, tú participas por elección. Y cuando lo eliges, Dios va a manifestar su persona en ti. Porque tú no puedes vivir amor divino si no lo está derramando Dios en ti, si Él no se está haciendo visible en ti. Paz divina si no es Él en ti. Si Dios no te agarra, no tiene un tanque de amor y te echa un chorrito, ¿no? Es Él en ti. Eso es algo que tiene que venir al entendimiento de los hijos de manera clarísima.
En Juan 14 Jesús dice, porque yo vivo, tú también vivirás. Después que él dice que va a venir a vivir en ti, entonces, porque yo vivo, tú vivirás. ¿Y qué quiere decir eso? Porque yo soy vida, porque yo voy a estar en ti, te voy a dar el ser. Entonces, ahora vamos a hablar de la palabra andar. Si ya hablamos de conforme y de los dos regímenes, la carne o el espíritu. Pero ahora es la andancia, ¿sí? Andar conforme a andar, andar. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Pues si es físico, con los pies, ¿no? Con el cuerpo. Me muevo de aquí para allá. Pero Dios no está hablando de eso. Está hablando de tu corazón. El andar de tu corazón opera en base a lo que piensas. Entiende eso, por favor. Tus pensamientos determinan tu caminar, ya sea en la carne o en el espíritu. Y entonces, en el versículo 4, no veo claro los números chiquitos, si me equivoqué de número, ustedes encuéntrenlo. Pero aquí habla de del versículo 1 en adelante, se nos dice lo que Dios hizo por medio de Jesús para hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte que gobierna, que rige la existencia humana. Y por eso ahora tú y yo podemos andar conforme al Espíritu, porque ahora hay leyes vivas que nos permiten operar en el poder de Dios. Pero hoy no es el asunto de hablar de las leyes vivas, sino del andar de nuestro corazón y entender que eso es lo que pienso. ¿Sí? ¿Cuántas horas al día piensas? Pues eso es tu andar. Si hay gente que dice, yo corro 4 kilómetros, yo camino 2 kilómetros al día, y ahora échale lápiz a cuántos, no sé cómo se mediría el metraje, ¿no? De los pensamientos, pero ¿cuánto tiempo al día estás pensando? Pues mira lo que Dios nos indica. Dice, ah, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios es hacernos sus hijos, sacarnos de la esclavitud humana y hacernos sus hijos en semejanza de Jesús. Eso es lo que define la justicia de Dios. Y para que se cumpla en nosotros, aquí está prescrito, ¿no? En donde tenemos que caminar conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora fíjate cómo eso va directamente a los pensamientos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Lo oíste? Los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está el parteaguas. ¿Sí? Y esto es
lo que el trabajo de Dios en ti es, el cumplimiento del pacto y todo eso, tiene que ver con, así como en la regeneración, en la redención y regeneración, Dios te hizo libre de la herencia adámica y te hizo nacer de él. Así ahora en la renovación, el trabajo de Dios es hacerte libre de la mente carnal y establecerte en la mente divina, la mente de Cristo. Y estamos hablando de cómo vamos a participar, pues el culto racional. Porque tú tienes que elegir en qué mente vas a andar. Por favor, nadie se complique la existencia. Esto está provisto. ¿Sí? La mente carnal encuentra esto imposible y es una locura. ¿Y cómo le voy a hacer? Y híjole, ese es mi problema. Y las personas que todavía se adjudican ser propietarios de la mente carnal, hablo de hijos nacidos de Dios, pero que están en ese proceso de entendimiento, donde todavía hablan de su mente como la mente carnal, pues van a estar batallando porque cómo se van a despojar de lo que ellos son. ¿Sí? Es como la persona que todavía se ve nacido de Adán. ¿Cómo se despoja de la condición humana si no se ve nacido de Dios? ¿Te das cuenta? No hay cómo. Pero es cuando en fe, dándole crédito a Dios, tú reconoces que se te ha dado la mente de Cristo, 1 Corintios 2, y que tienes al Espíritu Santo para enseñarte cómo vivir allí, porque Él te va a enseñar pieza por pieza, va a ir armando lo espiritual con lo espiritual. Entonces tú puedes transicionar y aceptar que la mente carnal sea removida de ti. Y este es el culto racional. El culto racional es vivir en la conciencia de quién eres como hijo o hija de Dios y que tú vives en su presencia para ser guiado por el Espíritu Santo, que está aquí también en Romanos 8:14. Los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En tu pensamiento, guiado para pensar. Porque la provisión que ahora es tuya de parte de tu Padre, Dios, es absoluta. Entonces tú no tienes que pensar por tu cuenta. Eso es la mente carnal. Eso es maldición. Si la persona dice, ¿cómo le hago? Pues de Tin Marín, ¿no? De Doc Pingüe. Y le tratas de acertar y le fallas y le fallas y le fallas. ¿Tú crees que Dios inventó una adopción tan barata, tan débil, tan frágil, tan incorrecta, tan impotente? Hazme el favor. Ese estado de confusión y de incertidumbre, eso es la mente carnal. Entonces, aquí en Romanos 8 se nos dicen los productos de las dos mentes, ¿no? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en otra traducción dice, porque la mente carnal es muerte. En directo. ¿Cómo es eso? Pues a ver, ¿qué te pasa cuando tú con la mente carnal ves tu estado financiero?
y sucede que las sumas y restas te dan un total negativo. Pues no te sientes bien, no produce paz, no produce gozo, no produce preocupación, produce temor. ¿Qué te pasa cuando con la mente carnal tú interpretas un síntoma de dolor en tu cuerpo? Un diagnóstico médico, un reto laboral, una situación familiar. La mente carnal produce muerte en directo, pero ¿qué hace la mente del espíritu? Produce vida y paz. ¿Y cómo le hace? Porque fíjense cómo funciona la mente del espíritu. La mente del espíritu opera en base a ser guiado para pensar, ¿sí? En otras palabras, vamos en cámara lenta para entenderlo, aunque funciona instantáneamente, pero para entenderlo tenemos que ponerlo despacito. Voy a usar un ejemplo de un síntoma del cuerpo físico. Te da un retorcijón, ¿no? La mente del espíritu que se te ha dado va al Padre para recibir provisión. Y la provisión es en todos los aspectos, no nada más en sanidad para ese síntoma, sea lo que sea, sino para vivir lo que eres, para vivir fe, para vivir paz, para vivir lo que Dios tiene preparado, porque la mente del espíritu funciona sobre un pacto. ¿Y qué dice el pacto? Seré tu Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Yo estoy obligado a que cuando tú te des cuenta de algo, yo lo tenga provisto. Yo soy responsable de ti. Y Dios es totalmente capaz de vivir eso, pero la siguiente cláusula del pacto es maravillosa porque dice, y tú serás mi pueblo. Quiere decir, tú vas a poder funcionar en esa manera conmigo. Esa es la mente del espíritu. No titubea, no, no es arrastrada por esto, aquello. Es que el problema está duro, hermano, ¿eh? Ahora sí esto está difícil. ¿A quién estás midiendo? ¿De quién estás hablando? ¿De qué poder? ¿De qué tesorería me estás hablando? Mm, ¿Ves? Queda expuesta la mente carnal de inmediato. ¿Qué le pasó a ese hijo? Pues anda conforme a la carne. ¿Y qué está manifestando? Muerte. Espero que con esto tú puedas ver la importancia de cómo esto se integra directamente a vivir la gloria de Dios. La gloria de Dios es que tu ser manifieste a Dios en todo. ¿Y qué es eso? Bueno, hay una situación, pero tú la vives divinamente, en paz, en la fidelidad de tu Padre, eso es fe, en templanza, dominio propio. No hay cómo te saquen de tus casillas las cosas. En benignidad, cómo hacer el bien a los demás. En bondad, cómo ser amable en todos los aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? De eso se tratan las cosas. Entonces, regreso a mi ejemplo del síntoma físico, ¿no?
viene el retorcijón. Y ahorita vamos a complicar un poquito el cuadro para que lo entiendas en su desarrollo diario, ¿sí? Porque hay un esquema que está operando en la mente carnal que es diabólico. Pero cálmate, vamos primero a hablar de lo correcto para luego que entiendas lo otro y entiendas por qué no debes de andar conforme a la carne. La provisión de tu Padre está en la mente de Cristo. Y cuando tú eliges recibir, dije que íbamos a ir en cámara lenta, ¿no? Síntoma, Padre, gracias por tu promesa conmigo. En ese instante en que tú te vas para allá, el Espíritu Santo empieza a darte la oración correcta. No la tienes que inventar, no tienes que saber qué decir, no tienes que aprenderte oraciones y rezarlas porque son mágicas. Es el Espíritu Santo, esto es Romanos 8 también, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque intercede con gemidos indecibles a veces. Pero ¿qué hace? Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12, que se conecte eso con el versículo 2. Renuévate por la, transfórmate, perdón, por la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Te das cuenta? Entonces, en la mente del Espíritu está la provisión de guianza para que recibas lo que el Padre tiene preparado para ti en esa vivencia, en ese síntoma, para tu cuerpo, que obviamente tiene un asunto al que está reaccionando, para tu alma, para tu espíritu. Porque a nuestro Padre le importa todo tu ser. Ya vemos algunos de nosotros que decimos, es que el cuerpo no importa. ¿De veras? O sea, ¿de quién hablas tú? ¿Qué padre tienes tú? No, es que aquí ya a Dios no le importa mi cuerpo. ¿Cómo crees que no le importa tu cuerpo? Si es el templo del Espíritu Santo, si fue comprado con la sangre de Cristo, si tienes la instrucción de glorificar a Dios en tu cuerpo físico y por lo tanto la provisión para ello. Y otra vez Romanos 8, y si el espíritu de aquel que levantó de los cuerpos a Jesús mora en ti, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. ¿Cómo que no? Que no le importa tu cuerpo. Por supuesto que le importa tu cuerpo. Pero no vas a ser esclavo de tu cuerpo como lo eras en la mente carnal. Estamos aquí. Entonces, ¿te dan cuenta? Esto es una escuela, esto es algo que Dios tiene que enseñarnos, habilitarnos a vivir en la mente del Espíritu. Y en el momento en que te vas por allí, fluye instantáneamente la paz. ¿Y qué hace la paz? Miren, uno de los ejemplos más hermosos de la función de paz es esto, mantenerte unido. Yo lo visualizo como un pegamento, ¿no? Que no permite que nada se mueva.
Qué importante entonces lo que dice el Espíritu Santo en esta escritura que dice, tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Lo oíste? Pensamiento. Dios de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, etcétera. Jesús diciendo, mi paz te dejo. Pero eso solamente va a operar en la mente del Espíritu. Entonces, andar conforme al Espíritu se vive en los pensamientos, porque allí se genera todo lo demás. El pensar cuando tu mente está operando en lo que el Espíritu Santo te entrega de parte de Abba, produce paz, produce vida. Entonces toda esa situación del retorcijón va a ser en paz, va a ser para vida, va a ser para bien. Estamos usando un ejemplo sencillo, pero puede ser cáncer en tu cuerpo, puede ser lo que sea. ¿Qué? Ahora, si no sabes vivir eso en ti mismo, ¿cómo vas a participar en manifestar la gloria de Dios en la vida de otros? Mira a Jesús, le llega la noticia, tu amigo Lázaro está enfermo, urge que vengas. Mente carnal, vámonos, hay que hacer algo por Lázaro. Mente del Espíritu, hijo, siéntate, todavía no. Pero no, eso no le pasa a Jesús. Llega el momento, es guiado a ir a Betania. Lázaro murió hace 4 días. ¿Ves el cuadro? Mente carnal, ya no hay nada que hacer. Fallaste, Jesús. ¿Dónde estabas? Te mandamos a decir con tiempo, pero no viniste. Mente del Espíritu, no te he dicho que si creyeres, verás que la gloria de Dios. Ahora mira, hijo, hija de Dios, esto no puede seguir siendo una interesante historia de la vida de Jesús en la tierra. Esto tiene que ser traído por el Espíritu Santo a nuestras vidas para mostrarnos cómo Él es, como Jesús es, así eres tú en este mundo. Está escrito, Primera de Juan capítulo 4. ¿Aceptas ponerte eso? Entonces, este adiestramiento divino que Dios nos ha estado mostrando en tantos ángulos, ¿no? De la misma verdad, hacernos conformes a Jesús, pero que es selectivo, que es participativo, que está sujeto a ti, para ti.
Tú no me puedes afectar a mí, ni yo a ti en tu caminar. ¿Sí? Si yo ando en la carne, eso no te obliga a ti a seguirme. Y por favor entiende, andar en la carne no es ver a un hermano que anda en los pecados, ¿cómo se dice? Flagrantes, que todo el mundo piensa que eso es pecado. No, pecado es no andar en fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando tu boca no habla sin tu pensamiento, ¿te das cuenta? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, para cuando esto se abre y empiezas a decir cosas, viene de dónde andas. Es la expresión de dónde andas. Cuando lo que habla tu boca no es dado por Dios, produce muerte. Así lo que hable sea Biblia. ¿Y qué? La letra mata. ¿Sí? Entonces el trabajo de nuestro Padre es enseñarnos a andar en el Espíritu, recibiendo el pensamiento preparado para que puedas caminar en la provisión dada. Y eso se aplica a todo tu ser. Pero ¿cómo se aplica en la vida secular? Porque hace siglos, si no milenios, ¿no? Entró este engaño diabólico de hacer una división entre Dios y la realidad, ¿no? Y eso se creó vía una perversión de la verdad que está manifestada en muchísimas maneras, pero válgase decir que es todo lo que hace que tú creas que tú sigues siendo, después de venir a Jesús, tú sigues siendo lo que eras y Dios está, quién sabe dónde, y tiene sucursales en la tierra donde tienes que ir para encontrarlo. Imagínate, ¿cómo es andar en el Espíritu si el Espíritu tiene que darte, el Espíritu Santo tiene que darte al instante cómo pensar y tú tienes que, pero estoy como a 10 cuadras de donde me puede hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo crees? O peor, ¿no? Que Dios solamente me va a hablar a través de ciertas personas. ¿Por qué crees que el pacto dice que no? El pacto dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios no puede ser tu Dios si Él no está en ti, porque su provisión tiene que ser al instante. Y en las palabras de Jesús, para cuando tú te das cuenta de que requieres algo, tu Padre ya lo sabe y lo tiene provisto. Entonces, si tú y yo vamos a vivir esta verdad y vamos a andar en el Espíritu, pensando en el Espíritu, es como se anda en el Espíritu, pensando en el Espíritu. Tenemos que entender entonces la transición de mentes, ¿sí? Y estar claros en por qué la mente carnal no nos es quitada instantáneamente. Porque si hubiera esa opción, pues sería algo que todos elegiríamos, pero el problema sería que tú no participaste, sino que Dios usó su poder para
escribir en ti una forma de existencia que tú no elegiste. Y eso es precisamente lo que te pasó cuando naciste humano. Tú no elegiste ser humano, lo heredaste, se te impuso, se te hizo esclavo antes que nacieras. Eso es lo que es ser humano, es ser un esclavo por nacimiento. Esa es la injusticia. Entonces, cuando Dios nos hace justicia, Él no va a imponer en sus hijos la manera de pensar correcta, aunque tú no lo aceptes. No. Por eso la renovación del entendimiento es la tercera etapa de la salvación y es la más delicada. Y nuestra participación es el culto racional. ¿Qué es eso? Es la elección, sencillamente la elección en qué mente vas a andar. Y aunque eso se oye muy sencillo, tienen que establecerse bases en nosotros para que podamos participar conscientemente en este proceso. Durante el proceso de renovación, va a haber este conflicto interno, una guerra de pensamientos, ¿sí? Y tienes que entender esto por el Espíritu Santo y vivir la fe que Dios te da, su fidelidad contigo. Pero entiende, este es un proceso temporal. Esto no es permanente, esto es un proceso, es una transición. Es como cuando nace un bebito, ¿no? Físicamente. Está en el vientre, ahí ha estado cómodo, ahí ha estado provisto de todo, pero ahora tiene que salir de allí para continuar en su proceso de crecimiento afuera del vientre de la madre. Y tiene que pasar por el estrago de nacer. Por eso en 1 Pedro 5 dice, después que padezcas un poco de tiempo. Pues tienes que entender que aquí hay un proceso de transición a vivir y es aprender a elegir la mente del Espíritu. Vamos a vivir eso brevemente para que tú lo tengas claro, ¿sí? Quiero seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo muy sencillo quizá, pero es un síntoma físico de dolor. Lo estoy aludiendo al estómago, ¿no? Sufres un retorcijón y duele y tiene que haber una reacción. Es correcta la reacción, pero ¿en qué mente? Como hijo, el Espíritu Santo siempre va a estar instándote, no obligándote a que digas lo que el Hijo dice. Por eso es el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y el Espíritu que ahora soy, que nació de Dios, clama, Abba, Padre. Entonces, si la reacción es Abba, y te abres a recibir el pensamiento divino, la provisión viene y tienes para dónde caminar, ¿sí? En otras palabras, nunca creas que esto de estar en el Espíritu es un estado de confusión y quién sabe qué va a pasar. No, es un estado de claridad, es un estado de fe, es un estado de certidumbre, de seguridad, de paz. Si la paz de Dios se manifiesta, a lo mejor tu cuerpo va a atravesar un proceso de sanidad, el que sea, pero tú vas a estar bien viviendo ese proceso porque estás en la mente del Espíritu.
qué bueno si eliges por allí, ¿no? Y eso ahí está disponible a ti 24/7 para todo. Ahora vamos a hablar de la otra mente. Mismo síntoma, ocurre al mismo tiempo. La mente del Espíritu, por el Espíritu Santo, está disponible. Pero yo agarro y le doy para acá. Y aquí no hay un estado de libertad, no, señor. Aquí hay un estado de esclavitud. Aquí está un ámbito diabólico que está descrito en Efesios el capítulo 6, donde el Espíritu Santo nos pinta un cuadro de estas entidades espirituales de maldad, ¿sí? Que lanzan dardos de fuego contra ti. Y este término dardos de fuego es importante porque son incendiarios, ¿sí? Si te prenden, te incendian, te dañan. Entonces, cuando le das por la mente carnal, ¿qué sucede? Pues que no solamente es algo que, híjole, ¿quién sabe qué me pasa? No, vienen pensamientos de temor, y si es esto, y si es aquello, y a mi tío le pasó aquello, y a mi vecino, ¿de dónde viene todo eso? El enemigo. Estás en su ámbito. Y si caminas eso, mira lo que te dice Dios en Romanos el capítulo 6. Versículo 16, si no estoy mal leyendo, creo que estoy correcto. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez, no sabes, vamos a decirlo de esta manera, que tú eliges a quién te sometes. ¿Te sometes al pecado para muerte o te sometes a la fe? La obediencia nuestra es a la fe, a la fidelidad de Dios, para justicia. Pues aquí estoy con mi síntoma físico. La enfermedad es producto de la injusticia. En todos sus ámbitos, espiritual, del alma y del cuerpo. ¿Qué hizo Jesús? Pagó el precio. Y para nosotros hay sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero decimos, ¿por qué no sano? ¿A quién te estás sometiendo? Entonces, este síntoma lo llevo a la fidelidad de Dios o lo llevo a la mente carnal, donde hay todos estos asuntos, ¿sí? Y camino allí en temores y esto, y voy para acá y voy para allá. Y mira, hermano, si Dios te guía a su provisión por consultas médicas o lo que Él te lleve, si no estamos en estas teorías de, no, es que ir al médico es falta de fe. No, no, no. Falta de fe es no ser guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando, fíjese, es tan terrible cuando los hijos venimos a esta conclusión. Ya hicimos todo lo que se puede.
Ahora le toca a Dios. ¿Qué tal? Ya subimos, ya bajamos, ya fuimos con fulano, sutano, mengano, perengano. ¿Pero qué no le tocaba a Dios primero? ¿No ese es el pacto? Entonces, esto es crítico para los hijos de Dios. Y vamos a dejar esto aquí hoy para que tú lo digieras con Dios, le permitas habilitarte para andar en el Espíritu. Ahí está tu seguridad, ahí está la provisión, ahí está el cumplimiento de toda la promesa de Dios, ahí está todo en el Espíritu, andando donde te corresponde. Enfrente de las situaciones que están en tu entorno, que son parte de tu existencia ahora, el factor determinante va a ser en qué mente andas. Y el Espíritu Santo va a ser absolutamente fiel en estarte invitando. Sí, por eso dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero también se nos advierte, no contristes al Espíritu Santo, porque lo puedes hacer. Y lo contristas cada vez que eliges no andar en el Espíritu. Porque es triste ver a un hijo que siendo heredero, que teniendo derecho a todo lo divino, elige irse a dejar que lo avergüence el enemigo, que lo robe, que lo use para no solamente para destrucción personal, sino también para dañar a otros. Cuando en el corazón de Abba se trataba de glorificarte. ¿Sí? Entonces, amado hermano y hermana, si hoy el Espíritu Santo te redarguye, eso es bueno. No en condenación, sino en hacerte despertar a, espérate, yo he estado eligiendo mal. Es hermoso. Aprende a vivir redargüimiento. Es hermoso cuando estamos hablando de estoy recibiendo revelación. Fantástico, qué bueno. Pero por favor, camina lo que sigue para que puedas compartir con tus hermanos. Estoy viviendo santificación. Dios me está confrontando con esta manera de creer, esta manera de pensar, y yo estoy siendo santificado, porque ese es el culto racional. Y aquí es donde vamos a terminar todo, ¿sí? Ya explicamos las piezas, ahora viene la vivencia sencilla. Empiezo mi día eligiendo identificarme como hijo para andar en el Espíritu. Y la mente carnal empieza a buscar sacarme de allí con esto y es que aquello y lo otro. En el momento en que empieces a obedecer a la mente carnal, muerte, campo diabólico. ¿El diablo te va a hacer pedazos? No, Dios le pone límites, pero no vas a manifestar la gloria de Dios y si le sigues vas a ver consecuencias, crear consecuencias completamente innecesarias en tus situaciones y negar la gloria de Dios. Entonces, vive lo correcto. De donde tú tengas que empezar, está bien. Abba te conoce,
Para Él no hay problemas. Si hay millones de cosas que limpiar y perdonar, Él está listo para hacerlo. Andar en el Espíritu sobre todas las cosas es andar en amor. Padre, gracias porque me amas. Santifica esto en mí. Hay temores, hay esto, hay aquello. Esa es la mente que no es tuya. Yo elijo creerte. ¿Te das cuenta? Ya no es que yo pienso, no. Esta mente me la tienes que quitar. Esto yo ya no lo acepto. Yo me paro en ser tu hijo. Es ese desacuerdo, ¿sí? Esa determinación de ya no someterte a la mente carnal, lo que es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Cuando vengan los acomedidos del enemigo a buscar que darte su consejo y su opinión, que van a suceder, y muchas veces bíblicamente, te toca aprender a permanecer en la mente del Espíritu, no reaccionando a personas, no pensando por tu cuenta, sino manteniéndote en mansedumbre. Guíame, muéstrame que estoy escuchando, Padre. ¿Qué quieres tú decir? Decirme a mí, decirle a mis hermanos o decirle a las personas. Y en todo va a haber santificación. En todo. Pero conforme el proceso de santificación ocurra, esto va disminuyendo. Y tu caminar en la mente del Espíritu es más pleno, más libre, menos opuesto y más sencillo, porque una vez que empieza a caminar aquí, esto empieza a perder inercia, ¿no? Ya no es como la fuerza de la gravedad que te jala, ¿no? Empieza a volverse insignificante. Pero donde aparece, tú no le haces caso omiso, porque lo que quieres es absoluta libertad. ¿Por qué hay esto en mí, Padre? ¿Por qué se manifestó esto en mi corazón? No. Continúa santificando, Padre. Y Él te va a llevar a la destrucción de fortalezas, a derribar los argumentos que todavía quieren esclavizarte. Ese es el tamaño de tu Padre. Esa es la grandeza de su provisión. Y eso es como tú y yo vamos a venir a la plenitud de Dios y la manifestación de su gloria. Padre, gracias por haberlo pensado todo, planeado y dispuesto todo para que seamos tus hijos en semejanza con Jesús. Gracias hoy por traernos a ver esta vivencia permanente que tú quieres desarrollar en tus hijos, el culto racional, por alumbrar nuestro entendimiento y ahora en los dispuestos, en los que escuchan tu voz y no endurecen su corazón, iniciar o afirmar el proceso de establecernos en la mente de Cristo, en la mente del Espíritu, enseñarnos a andar en el Espíritu y santificarnos por completo de toda presencia de la mente carnal en nosotros. Gracias, porque tú eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos hoy. A ti es la gloria por siempre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Eres hijo. Vívelo. Bendiciones.